la compañía Burger King notificó que 29 restaurantes de su cadena dejaron de brindar el servicio a los costarricenses desde el día de ayer, debido a que su matriz en los Estados Unidos indicó que no se llegó a un acuerdo respecto a la forma de operar con la franquicia local. Con el cierre de 29 restaurantes, 434 personas se quedarán sin trabajo. Esto indica el comunicado de prensa de la multinacional. La franquicia BK en Costa Rica aseguró que ellos cumplirán con las obligaciones laborales con cada uno de sus colaboradores. El índice de desempleo no baja en nuestro país, según un estudio, a pesar de que recientemente se han abierto más de 9.000 oportunidades de empleo. La ocupación de esto requiere de trabajadores calificados, que significa un bajo porcentaje de la población desempleada. Este sector es representado en un 71% por jóvenes entre 15 y 34 años de edad, y de la totalidad de personas de trabajo, apenas un 68% cuenta con la secundaria completa. Hasta la fecha se han ido del país 15 empresas transnacionales que han dejado alrededor de 1.700 personas sin trabajo. En este tema también ayer se conoció que una de las franquicias de Beer Factory y de Chili's, franquicias transnacionales, también estarían contratando u ofreciéndole trabajo a estas personas que ya tienen pues una preparación, y que eso es fundamental para el funcionamiento de las diversas empresas. Para hablar del tema está con nosotros Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, y Luis Paulino Vargas, economista. Muy buenos días, caballeros. El empleo o las oportunidades de empleo no avanzan, es decir, ¿cómo estamos en este momento? ¿Nos quedamos parados, por decirlo de alguna manera? Buenos días. Buenos días, Jonathan, Julieta, don Francisco y don Luis Paulino, y estimados televidentes. Efectivamente, cuando uno analiza las cifras recientes de empleo y de actividad económica en el país, vemos que el panorama está oscuro, está gris. En el sector industrial, por ejemplo, el nivel de empleo formal registrado ante la Caja Costarricense del Seguro Social, según el último dato disponible, que es el de junio de este año, la cantidad de trabajadores en nuestro sector es menor que al inicio de este año, que al inicio del año 2014 y que al inicio del año 2013 también. Por otro lado, el índice mensual de actividad económica, que le va siguiendo el pulso a cómo va la actividad industrial y de los otros sectores en el país, pero refiriéndome específicamente a la actividad industrial, según el último dato, que es el dato de julio pasado, la industria nacional, excluyendo zona franca para aislar el efecto de la salida del año pasado de la operación de manufactura de Intel. Entonces, centrándonos solo en industria nacional, vamos creciendo un 1.55%, cuando hace año y medio crecíamos casi un 4%. Entonces, tenemos una desaceleración importante. Y el problema de todo esto, entonces, es que ante estos cierres de empresas como el que vimos ayer, si bien es cierto, están relacionados, según lo que anunció la empresa, a factores netamente corporativos y de entendimiento en el modelo de negocios entre el empresario operador de la franquicia localmente y la casa matriz, y no al tema competitividad, pareciera que la capacidad de la economía y de las otras empresas para absorber a las personas que lamentablemente se quedaron desempleadas el día de ayer es limitada, más con los resultados del índice de competitividad global que vimos la semana anterior. Es la competitividad, don Francisco, el problema, como lo han querido señalar con esta salida de BK, ¿podríamos ligarlo a la competitividad? Pues en una forma o en otra, la competitividad es un problema, pero también hay otros factores que suman. Pero sí nos preocupa muchísimo que 434 familias pierdan el sustento, una compañía que ha gozado el favor de Costa Rica durante muchos años. O sea que esperamos pues que haya una reactivación o que haya una compra por otro sector, pero esperamos que estas familias estén ahora, se empleen lo antes posible. Pero sí, hay problemas de competitividad a nivel de país. En la última encuesta, digamos, a nivel de Cámara de Comercio, el resultado fue que únicamente 11% de las empresas esperaban contratar en estos últimos 6 meses y más bien 13% iban a despedir personal. O sea que había más personas que iban a perder empleo que los que ganaban. Esto es problema de competitividad. ¿Y a qué se debe? Contrabando es uno, digamos, que nos está afectando muchísimo. Contrabando viene creciendo fuertemente. En el último año únicamente en el sector cigarrillos y licores, el gobierno dejó de percibir 40.000 millones por el contrabando en estos sectores. Si uno infiere para todo el país, son sumas increíbles. La parte de informalidad también. De un 40 ahora subió un 42%. Todo esto golpea al comercio formal.
O sea que todo el contrabando, el informal no paga impuestos, entonces nos golpea muchísimo y eso hace perder fuentes de empleo. Entonces hay que ver exactamente en esos sectores y en otros más, la parte de electricidad, la parte de combustible. En este momento, en la parte de combustible, Costa Rica, Guatemala, el costo de combustible es un 24% menor que Costa Rica y así todo Centroamérica, en la parte de electricidad también. O sea que hay una cantidad de factores que nos está golpeando y esperamos pues que a poco tiempo cambie. Es importante también hablar ahora de fin de año. A fin de año pues el comercio, el principal empleador del país ahora, contrata mucho empleado temporal. Calculamos que alrededor de 18.000 personas se estarán contratando en estos días o en este mes para hacerle frente al comercio, digamos, ya a la venta de fin de año, que es la época más importante a nivel, digamos, de cada periodo. Entonces son 18.000 personas que tendrán sustento y es una cifra muy importante. Ya para el Día de la Madre hubo buenas ventas, viene un crecimiento en este momento ya a nivel de comercio que iba bajando el índice, está dando vuelta y esperamos tener un buen fin de año. Viene ahora el Viernes Negro, que también las ventas han subido mucho, cada vez hay más comercios involucrados en ello de todo el país y luego está la fecha pues más importante, Navidad. Así que esperamos tener un buen fin de año, principalmente ¿para qué? Para mayor empleo, mayor recaudación, crecimiento fiscal. O sea que yo creo que esperamos un buen año y esperamos que continúe luego con la época escolar. O sea que creo que son buenas cifras también a nivel de país. Don Luis Paulino, ¿qué análisis se hace concretamente a nivel de empleo en nuestro país? Es decir, realmente estamos varados en esas nuevas oportunidades de empleo y de buenos empleos, y es cierto lo que decía don Francisco de la Cámara de Industrias, que la economía no puede absorber esas personas que quedan desempleadas. Buenos días. Bueno, en el caso de Burger King, aunque se han dado ciertas justificaciones por parte de la empresa, tanto acá en Costa Rica como a nivel de Estados Unidos, sin embargo es imposible no recordar que ya ha habido varios cierres de cadenas de restaurantes de comida rápida, lo cual le sugiere a uno que el problema de Burger King no es simplemente un problema de desacuerdos corporativos internos. Posiblemente Burger King, al igual que otras cadenas de comida rápida, se ha visto afectada por una contracción del mercado, o bien más bien quizá lo inverso, por una sobreexpansión de la oferta en este sector de las comidas rápidas. Pareciera que el sector de las comidas rápidas se expandió más allá de lo que el mercado podía absorber y las consecuencias se están viendo a través del cierre de ya una buena cantidad de restaurantes de este tipo, que es algo que hemos presenciado en los últimos tiempos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, este tipo de actuaciones donde 400 y tanto del resto de personas se enteran repentinamente que ya no tienen trabajo, yo creo que también pone en cuestionamiento el comportamiento del sector empresarial. Yo creo que el empresariado también tiene una responsabilidad con sus trabajadores y ese tipo de cosas no deberían hacerse. A mí me parece una barbaridad, una terrible desconsideración que 400 y tanto de personas llegan a trabajar un día y le dicen ya usted no tiene trabajo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. El empresario también tiene responsabilidad con sus trabajadores y en ese tipo de cosas lo que se pone de manifiesto es un comportamiento irresponsable y desconsiderado para con los trabajadores. Ahora, tercer lugar, lo que yo diría, sí, la economía está atravesando un pésimo momento, estamos en una situación económica sumamente delicada. A mí me tiene sumamente preocupado. Tal vez lo que me tiene más preocupado es ver la insistencia del gobierno en negar algo que es obvio, algo que los datos lo respaldan contundentemente por cualquier lado que uno lo mire. Ayer vi declaraciones del presidente Solís citando a Christine Lagarde, diciendo Christine Lagarde, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, que la economía de Costa Rica es sólida. Debe ser que doña Christine está muy mal informada. La economía de Costa Rica no es sólida, está pasando por un muy mal momento y eso tiene múltiples manifestaciones. Uno de los aspectos en que se manifiesta es el empleo, que es también, a mi juicio, el aspecto más importante porque implica dolor y angustia para centenares de miles de familias en Costa Rica, ¿verdad? Y lamentablemente el gobierno parece que un poco, podamos pensarlo en términos de una tortuga enyesada que parece que no tiene capacidad de reacción. Estamos necesitando que se tomen medidas urgentes para reactivar la economía. La situación no es fácil, tampoco es fácil reactivar la economía. La caída de restaurantes como Burger King y otros restaurantes de comida rápida lo que ponen de manifiesto es contracción del mercado interno, porque son restaurantes orientados al mercado interno y ese mercado interno está efectivamente
contraído, está efectivamente deprimido, entre otras razones, porque el poder adquisitivo de los salarios Don ha venido Paulino. deteriorándose. Pero ya terminó, Jonathan. Pero también hay un problema de estancamiento de la economía mundial que contrae el mercado de las exportaciones. De manera que la situación no es fácil, pero siendo que la situación no es fácil, por ello mismo es más urgente que el gobierno tome medidas y que haya un proceso de diálogo nacional, porque a mí me parece ya absolutamente urgente que nos sentemos a dialogar a ver cómo le buscamos salidas a eso. Don Francisco, ¿no debería ser más bien esto parte de una dinámica, falta de que se ha reinventado las empresas? Porque no son todas las empresas las que están entrando en crisis, hay algunas, y sin citar mayor patrocinio de empresas como esta McDonald's, como otras que se reinventan, que van más bien como expandiéndose por todo lado, ves por todo lado, y de repente uno podría pensar es que no se está reinventando la franquicia. ¿Esto es realmente una responsabilidad gubernamental que estén pasando estas cosas, o es una responsabilidad más bien de tal vez falta de iniciativa del sector, de que las empresas sin duda alguna hay cierres de empresas y de operaciones comerciales que obedecen exclusivamente pues a la dinámica de negocios y de no innovar, etcétera. Por eso es que el eje de innovación, hemos insistido desde la Cámara de Industrias, es la única vía de la innovación para sobrevivir en un mercado altamente competitivo, que es un mercado global, ya no es un mercado nacional. Pero yo siento que esta lamentable noticia de estos 434 costarricenses, familias que lamentablemente quedaron desempleadas a partir del día de ayer, debe hacernos levantar la mirada y debe hacernos mirar el bosque y no tal vez tan puntualmente el árbol. Me explico. Definitivamente lo que tenemos que hacer en este momento es un alto en el camino y ver cuál es la situación de competitividad del país. La semana pasada, el día miércoles, fue presentado aquí en Costa Rica y había sido publicado un día antes en la página web del Foro Económico Mundial, el estudio de competitividad global de los distintos países. Y ese estudio, en el que Costa Rica cayó solamente una posición, nos demuestra que detrás de esa caída de solamente una posición hay una disminución en nuestra calificación en 11 de los 12 pilares que componen el índice de competitividad global. O sea, en 11 temas que afectan, en 11 de 12 temas que afectan la competitividad, nuestra nota cayó. Y en 5 de esos 12 temas, nuestra posición es mediocremente de media tabla para abajo. Entonces es momento, con esta información que es comparable internacionalmente, que nos la están diciendo un organismo serio internacional, definitivamente hay que arrollarse las mangas. Y cuando yo digo arrollarse las mangas, es definitivamente entrarle de raíz a 3, 4 temas que son fundamentales, al menos para el sector industrial, entre los cuales cito, en primer lugar, la urgente necesidad de una disminución de las tarifas eléctricas. Esperamos que el Plan Nacional de Energía presentado a mediados del mes de septiembre pueda traducirse cuanto antes en una disminución de las tarifas eléctricas, porque las tarifas eléctricas para el sector industrial han crecido 2.5 veces en la última década. Por otro lado, el tema de la tramitología que agobia a las pequeñas y medianas empresas, pero a las grandes también, es un problema independientemente del tamaño de la empresa. Y por otro lado, un tema que sale explícitamente en el índice, que es el acceso a crédito. O sea, el país tiene un problema de acceso al crédito y definitivamente hay que reactivar el crédito dedicado a fomentar a que haya un desarrollo de la actividad productiva a mucho mayor ritmo. Solo así vamos a lograr bajar el desempleo de ese preocupantísimo 9,5% en el que lo tenemos en este momento. Don Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio, ¿estaría usted de acuerdo con la posición de Luis Paulino que debe ser un diálogo nacional en torno a crear opciones de empleo o se señala meramente o se debe atender meramente la competitividad, menos? No, es un tema, digamos, un tema de todos. En este momento el barco, pues estamos todos en ello y tenemos que navegar ese rumbo. O sea que en Cámara de Comercio estamos anuentes y queremos trabajar con el gobierno, tenemos un equipo, digamos, administrativo muy capaz, queremos trabajar, dialogar, tenemos ideas y la idea es sentarnos y trabajar todos juntos. O sea que es un asunto, digamos, también es importante competitividad de estrategia. El sector, por ejemplo, comidas rápidas, es un sector muy competitivo. Entonces es importante siempre reinventarse, pensar en estrategias tal, si alguna compañía cierra, pues en un momento uno dice, ¿qué pasó?
pero es importante porque otras siguen. Trabajar constantemente en pensar en nuevos rumbos, en nuevas ideas. Costa Rica hay talento. Costa Rica, por ejemplo, que es importante, Procomer fue designado por el Centro de Comercio Mundial como la mejor promotora del mundo el año pasado. O sea que si Estados Unidos quiere hacer un benchmarking o Dinamarca tal, ¿con quién lo hace? Con Costa Rica. Y este año, por segundo año, fue otra vez Procomer designado como la mejor promotora del mundo. Eso significa que aquí hay talento, que hay gente que trabaja, gente que conoce, gente capaz. Entonces lo que hay que hacer es reunirnos, trabajar todos juntos. Si Procomer lo puede hacer, el país puede hacerlo. Así que yo creo que en Cámara de Comercio estamos anuentes ya, lo estamos comunicando con Casa Presidencial, queremos sentarnos, queremos trabajar y todos juntos yo creo que el país va a coger el rumbo que quiere. ¿Cómo podríamos valorar, don Luis Paulino, el modelo que hemos querido implementar, el modelo de negocio o el modelo de desarrollo que Costa Rica ha asumido? Hablábamos en el 2007 con los fuertes debates que se armaron alrededor del Tratado de Libre Comercio, que iba a haber muchísima generación de empleo, hoy vemos que la situación no ha mejorado realmente desde ese momento, es decir, el modelo del negocio o del libre comercio pareciera que tal vez nos puede estar pasando una factura. ¿Cuál es su criterio? Porque uno ve también, y lo decía el Ministerio de Hacienda, que muchas de las exoneraciones del Tratado de Libre Comercio han generado el déficit fiscal. ¿Que podríamos decir que ha fracasado tal vez eso o no ha fracasado? ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo creo que igual que yo le critico al gobierno que esa actitud de negar cosas que los datos ratifican claramente que no son como ellos quisieran que uno crea, igual yo creo que hay que afrontar con realismo el hecho de que el modelo de desarrollo que Costa Rica ha seguido está dando manifestaciones muy claras de agotamiento, ¿verdad? Don Francisco, yo no sé si está muy bien que Procomer reciba esos premios, pero si uno revisa las estadísticas sobre exportaciones, ve que las exportaciones vienen de caída. Y no es precisamente por la salida de Intel, eso es una manera de adornar las cosas. El decaimiento de las exportaciones es de antes de que Intel anunciara su retiro del país. Entonces hay algo ahí, por mencionar solo un ejemplo, podría mencionar muchos otros más, hay algo ahí que nos está indicando que algo no camina bien y que algo debería repensarse en la forma como las cosas se están llevando a cabo en Costa Rica. No, ese que se supone es un pilar fundamental dentro del modelo vigente del desarrollo del país, que son las exportaciones, no vienen caminando nada bien desde hace por lo menos 5 años. Y uno podría ver algunas otras cosas. Efectivamente, el sistema financiero de Costa Rica funciona pésimamente mal. Tenemos unas tasas de interés reales que son una locura. Es absolutamente absurdo tener tasas de interés reales para la actividad productiva, para la industria o para la agricultura en el orden del 13% reales, ¿verdad? Eso es absurdo, eso es un golpe directo a la inversión productiva y a la generación de empleos. Por supuesto que el sistema financiero de Costa Rica tiene que ser repensado en la forma de cómo funciona. Pero hay otras cosas que yo realmente no las entiendo muy bien y no las comparto mucho con el sector empresarial. Por ejemplo, la queja del precio de la electricidad. Si uno se pone a revisar la prensa de otros países, en casi todo lado los empresarios dicen que hay que bajar la electricidad. O sea, pareciera que la electricidad es costosa en todos lados, con lo cual quiere decir que no es costosa en ningún lado, porque más o menos es igual de costosa en cualquier país, y entonces en cuanto que factor de competitividad anda más o menos parecido en todos lados, y de hecho yo no he visto un solo dato que me demuestre que Costa Rica tiene precios de electricidad precios de electricidad que podamos razonablemente considerar elevados. Todos los datos que conozco me indican lo contrario, de manera que esa queja del precio de la electricidad yo no la veo muy razonable. La queja del precio del combustible, pues sí, es cierto, pero tengámoslo claro que el precio del combustible es alto en Costa Rica por los impuestos, por ninguna otra razón. Sí. Es falso que el precio de los combustibles de Costa Rica es alto por el pago de los salarios y los pluses y no sé qué privilegios que se dice que se pagan en Recope. Eso es simplemente falso. El pago de toda esa masa salarial del Recope representa a lo sumo 3% del precio de los combustibles. Y atribuirle a eso, el que los combustibles sean caros, eso no es serio, simplemente es falso, eso no es así. El precio de los combustibles es caro por los impuestos. Ahora, ¿qué quieren ustedes? ¿Eliminamos los impuestos? Sí. Propongamos entonces con qué se sustituyen esos impuestos o vamos a hacer más grande el hueco fiscal que estamos teniendo en el país. Sí, yo tengo que coincidir con una cosa con don Luis Paulino y discrepar en muchas.
Primero voy a empezar por la que coincido. Efectivamente, las exportaciones han venido cayendo y excluyendo las exportaciones de alta tecnología, por lo que todos sabemos que sucedió con la planta de Intel, efectivamente las exportaciones, por ejemplo, del sector industrial, del resto del sector industrial, han venido creciendo a una tasa muy baja. Ahora bien, tengo que discrepar completamente con don Luis Paulino en el tema de electricidad y combustibles, que son dos insumos fundamentales para la actividad industrial del país, que son determinantes en los costos de la actividad industrial en el país. En el tema eléctrico, vean, a veces aquí nos enredamos en nuestros propios mecates y sacamos como gran novedad o como gran noticia o como gran cosa buena que la electricidad es 1 centavo más barata en un país vecino, 1 o 2 centavos más barata en un país vecino, cuando Costa Rica es un país, por la estructura de costos en general que tiene en todos los rubros, que es sistemáticamente más caro para producir que nuestros vecinos. Entonces, cuando hace 10 años la electricidad costaba 2.7 veces menos, era algo así como que ayudaba a amortiguar un poco el hecho de que nuestros vecinos son mucho más baratos en todos los otros rubros. Entonces hay que desfinanciar al ICE para resolver los otros problemas. No es desfinanciar al ICE, no es desfinanciar. Hemos planteado datos que demuestran que la electricidad no, señor, es cara, hemos planteado datos. No, se lo estoy diciendo. No, usted compare con los otros países y demuestre que es más cara. Vean, nosotros tenemos los datos, don Luis Paulino, nunca los han publicado, donde la generación eléctrica de proyectos similares hidroeléctricos en otros países es mayor que en Costa Rica. Háganlos públicos los datos. Okay. Eso en primer lugar, el tema de los costos eléctricos. Tenemos datos de que el costo de la electricidad es más alto que en otros países con fuertes de generación similares, o sea, para incluso comparar manzanas con manzanas. Y aunque no fueran similares, en todo caso Costa Rica compite con las empresas de otros países, ya sea en los mercados a los que exporta o cuando compite con el bien importado aquí en el mercado nacional. Entonces, el tema de la electricidad es incontrastablemente un obstáculo a la competitividad del país. Repito, estamos muy esperanzados de que el Plan Nacional de Energía se traduzca cuanto antes, es urgente, en mejores precios de la electricidad para una mejora en la competitividad de la industria. Y por otro lado, el tema de los combustibles. Como decía don Luis Paulino, que era por el tema de impuestos. Vea, definitivamente le tengo que decir, don Luis Paulino, que no es así. ¿En qué sentido no es así? Tenemos en este momento, en nuestra mano, en nuestro poder, un reporte del Comité Asesor en Hidrocarburos de Centroamérica, donde se demuestra que, por ejemplo, para la semana del 28 de septiembre, del 28 al 3 de septiembre, la gasolina fue en Costa Rica, sin impuestos, la más cara de la región esa semana. Es una observación que va haciendo un monitoreo semanal. Entre un 38 y un 41% más caro. Entonces, no es cierto de que siempre solo por el tema de impuestos es que los combustibles en Costa Rica son más caros. Y por otro lado, la urgente apertura del monopolio de Recope es por varias razones. Por la combinación precio-calidad. Nosotros hemos estado recibiendo insumo de nuestras empresas industriales por gran cantidad, de que ha habido, hay un problema de contenido, por ejemplo en el búnker, que es un combustible muy usado en la industria. Hay un contenido de azufre que es mucho mayor al contenido que el búnker debería tener para cumplir con la reglamentación sobre emisiones cuando el búnker es usado en las calderas, en los procesos industriales. Entonces, hay un tema también de calidad. Por otro lado, en el tema también Recope, vean, definitivamente el esquema de monopolio que el país ha venido teniendo en importación y distribución de combustibles hace que se den barbaridades, privilegios excesivos, como la convención colectiva de Recope, que nos cuesta a todos los costarricenses varias decenas de miles de millones de colones al año, o como por ejemplo también los costos de la refinería, refinería entre comillas, porque no refina desde hace varios años, que están incorporados a los precios que pagamos todos los días en los combustibles. Entonces, es cuando uno dice, definitivamente aquí pareciera que estamos, por mantener algunos privilegios, estamos valorando más darle privilegios a algunos para evitar que se genere empleo para muchos. Y eso definitivamente es desbalanceado. A modo de cierre, don Francisco.
Pues sí, la parte, digamos, de combustible, electricidad, la parte de trámite está golpeando fuertemente. La parte, por ejemplo, cifras que tenemos en la parte de combustibles, Costa Rica tiene un precio un 12% mayor que el promedio en Centroamérica de combustibles, tiene un 24% más que el combustible más bajo en Guatemala. Eso golpea mucho. La región, pues competimos y mucha compañía exporta principalmente aquí a los mercados más cercanos y eso nos golpea fuertemente. En la parte también, en la parte, digamos, de combustible. Una comparación que hicimos con, por ejemplo, digamos, en California, almacenamiento y distribución de combustible significa un 3%, en Costa Rica es un 15%, hablamos nada más almacenamiento y distribución de un 3 a un 15%. Eso significa que nos está golpeando fuertísimo, digamos, un rubro y otro. Igual también en trámites, en este momento para abrir cualquier compañía, para cualquier trámite de inscripción de productos, eso nos lleva días o meses y eso nos está restando competitividad. O sea que estamos preocupados y como dije en un momento, esperamos sentarnos, reunirnos y que ahora en adelante pues sí haya un norte, porque el asunto no es de aquí para atrás, pensemos de ahora en adelante trabajando todos juntos y Cámara de Comercio estamos dispuestos a trabajar de hoy en adelante con el gobierno pie a pie para ese mejor país, para ese crecimiento económico, que el país aún también Hacienda tenga una mejor recaudación. Estamos seguros si todos trabajamos y Cámara de Comercio de hoy en adelante ya nos comprometemos a trabajar fuertemente en esa competitividad país. Don Luis Paulino, también para cerrar, ese diálogo debe ser ya, dice usted, de medidas urgentes o hay alguna fórmula en específico, qué sé yo, que diga esa ruta de toma de decisiones para generación de empleo, que creo que es lo esencial en este momento en nuestro país. Sí. Nada más un detalle, el precio de los combustibles un 40% está explicado por los impuestos. Si se deduce ese 40% queda más barato que todos los datos que dio don Francisco de los otros países centroamericanos. Ahora, y si se trata de hablar de privilegios, pues hablemos de privilegios del 1%, del 1 por 1000 más rico de este país, que es algo de lo cual ustedes prefieren no decir nada, ¿verdad? Ahí es donde están los verdaderos privilegios de este país. ¿Cuáles privilegios, Paulino? De la gente súper rica, del 1%, pero si me permite terminar, si me permite, la gente es súper rica, la gente verdaderamente súper rica, que es la gente, por ejemplo, que va de impuestos de manera sistemática, la gente que tiene dinero en los paraísos fiscales fuera de Costa Rica, que no paga impuestos a pesar de que son súper ricos y no se han hecho súper ricos porque su esfuerzo, porque hayan trabajado tremendamente más, sino porque hay una serie de condiciones institucionales que ha permitido que esta gente sea allí de súper privilegiada. Ahora, si es que requerimos un diálogo, lo requerimos, es urgente y es necesario que cada quien aporte como corresponde. Los empleados públicos tienen que aportar en lo que les corresponde, esos súper ricos tienen que aportar en lo que les corresponde si es que queremos que este país salga adelante. 30 segundos, don Francisco, porque ya nos hemos que ir. Bueno, definitivamente, a manera de conclusión, primero, no se trata de polarizar como hace don Luis Paulino, no se trata de polarizar y de decir que el 1% más rico es rico porque hizo evasión. O sea, definitivamente, y es malo, y eso es malo, don Luis Paulino. No, los super ricos deben aportar de acuerdo con su condición de super ricos. Es que definitivamente no lo están haciendo y se tapa sistemáticamente que no lo están. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que tienen que aportar de acuerdo con los privilegios de los cuales... Sí, pero es que usted no ha demostrado aquí en qué grado no se está aportando. Y nosotros, desde la Cámara de Industrias, primero que todo, no aceptamos generalizaciones no de ese tipo y además usted no ha demostrado muchas cosas tampoco. También ha afirmado cosas sobre los precios de la electricidad sin demostrar nada. No, señor. Y además no aceptamos que tampoco aceptamos que se sugiera de manera tendenciosa, como lo hace don Luis Paulino, de que todos los empresarios evaden. Definitivamente, a manera de conclusión... Financien ustedes el estudio para poder demostrar que los super ricos definitivamente, a manera de concluir, lo que nosotros desde la Cámara de Industrias de Costa Rica queremos es, estamos completamente con la camiseta del país puesta, con la camiseta del empleo, de la generación de empleo puesta, con la camiseta del crecimiento económico y del desarrollo social inclusivo puesta. Eso es básicamente, y estamos a la orden para trabajar con las instancias de gobierno y de los poderes ejecutivo y legislativo para sacar adelante este país, porque solo entre todos lo podemos sacar Muchas adelante. gracias a don Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, don Francisco Llobet, también presidente de Cámara de Comercio, y Luis Paulino Vargas, economista, por acompañarnos en esta mañana. Al ser las 7:41, Julieta. Sí, antes de ir a la pausa comercial, información de última hora a nivel internacional.